Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy vamos a hablar de algo que honestamente me ha dejado pensando bastante y creo que a ustedes también les va a generar curiosidad. Porque hoy nos sumergimos en una anécdota que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, nadie más ni nada menos que Demet Özdemir. Sí, esa cara que hemos visto brillar en tantas series y que nos roba el aliento con su carisma. Pero antes de meternos de lleno en el chisme y en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación súper importante. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras historias, análisis y los momentos más comentados del mundo del entretenimiento. Nos encanta tenerlos por aquí. Ahora sí, prepárense porque la historia de hoy tiene tintes de drama, un poquito de estrés y, para ser sinceros, nos hace reflexionar sobre esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto y que pueden causar verdaderos dolores de cabeza. Imaginen la escena: un aeropuerto internacional, las luces brillantes, el bullicio de la gente, las maletas rodando, y en medio de todo eso nuestra protagonista Demet Özdemir. Una figura pública conocida por su profesionalismo y su buen hacer, pero que, como a todos nosotros, también le puede pasar. ¿Qué creen que pudo haber pasado? Vamos a poner un poco de suspense. ¿Estaba a punto de embarcar, quizás para un proyecto importante? ¿Un merecido descanso? ¿O tal vez para reunirse con alguien especial? Las posibilidades son infinitas, pero lo que sí sabemos es que se encontró en una situación que la dejó en una encrucijada. Y el culpable de este pequeño revuelo, o gran revuelo dependiendo de cómo lo miren, fue algo tan cotidiano como un pasaporte. Sí, así como lo oyen. En pleno aeropuerto, lista para pasar los controles de inmigración, Demet Özdemir se dio cuenta de algo que la paralizó: su pasaporte estaba caducado. Imaginen el shock. Uno está preparado con la mente puesta en el destino, en las ganas de viajar, y de repente te topas con esta pared burocrática. No es solo un inconveniente, es un obstáculo que puede truncar planes, generar retrasos y, por supuesto, mucho estrés. Lo primero que se nos viene a la cabeza es: ¿cómo pudo pasar esto? Demet Özdemir, una actriz que viaja constantemente, que tiene compromisos internacionales, ¿cómo no se dio cuenta antes? Bueno, seamos honestos, en el ajetreo de la vida moderna, con agendas apretadas y miles de cosas en la cabeza, es fácil que algún detalle se escape. Quizás estaba tan concentrada en los ensayos de una nueva serie, en la preparación de un evento o simplemente en su vida personal, que la fecha de vencimiento de su pasaporte se le pasó desapercibida. Y no se trata de criticar, sino de entender que somos humanos y que estos despistes, aunque menos comunes en figuras públicas, pueden ocurrir. Lo que sí es interesante es cómo se manejó la situación. Porque no es lo mismo que a uno de nosotros nos pase, que podemos llamar a alguien, pedir ayuda, o simplemente resignarnos y reprogramar. Cuando le pasa a una celebridad, las cámaras, por así decirlo, se vuelven hacia ella. Los rumores, las especulaciones, todo empieza a rodar. Y aunque no tengamos todos los detalles del minuto a minuto de cómo se resolvió, podemos imaginar la cantidad de llamadas, de gestiones y de posibles soluciones que se tuvieron que buscar en ese instante. ¿Se imaginan la escena? Ella, seguramente rodeada de su equipo, intentando resolver el problema. Quizás tuvieron que contactar a las autoridades de inmigración, explicar la situación, ver si existía alguna alternativa para poder viajar, o si, lamentablemente, tenía que perder su vuelo y hacer todos los trámites para obtener un nuevo pasaporte de urgencia. Piénsenlo, la logística para una persona de su calibre, con toda la atención mediática que conlleva, debe haber sido un verdadero desafío. Y aquí es donde entra la parte que nos gusta de las historias, la que nos conecta con ellos como personas. Más allá del glamour y de las alfombras rojas, todos estamos sujetos a las reglas y a las circunstancias. Un pasaporte caducado es una barrera física y legal para cruzar fronteras, y no hay excepción, ni siquiera para las estrellas de cine. Esto nos recuerda que por muy famosos que seamos, o por muy exitosos que nos parezcamos, hay aspectos prácticos de la vida que debemos atender con la misma diligencia que cualquier otro ciudadano. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, varias cosas. Primero, la importancia de mantener nuestros documentos en regla. Parece obvio, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces hemos dejado para el último momento renovar la licencia de conducir, el carnet de identidad,
o en este caso, el pasaporte. Un pequeño descuido puede generar un gran problema, y más aún si se trata de un viaje internacional. Mi consejo personal, y creo que es un buen consejo para todos, es que establezcan recordatorios. Pongan alarmas en sus teléfonos, anoten las fechas de vencimiento en sus calendarios, o pídanle a un familiar o amigo que les recuerde. La prevención es la clave para evitar estos momentos de angustia. Segundo, la historia de Demet Özdemir nos muestra que incluso las personas que parecen tenerlo todo bajo control, también se enfrentan a imprevistos. Es fácil idealizar a las celebridades, pensar que sus vidas son perfectas y libres de problemas. Pero la realidad es que al final del día, son seres humanos con sus propias responsabilidades y sus propios despistes. Y la forma en que manejan estas situaciones, aunque no siempre la veamos, habla mucho de su carácter y de su resiliencia. ¿Se habrá enfadado? ¿Se habrá frustrado? Probablemente sí. Pero lo importante es cómo superó el obstáculo. Y aquí entra la parte intrigante. ¿Qué pasó después? ¿Logró subir a su avión? Tuvo que regresar a casa. Las noticias que llegaron no fueron súper detalladas sobre la resolución inmediata, pero sí se hizo eco del incidente. Y eso, queridos amigos, es lo que genera curiosidad. Porque todos queremos saber cómo se resuelve una trama así. ¿Se habrá activado un protocolo de emergencia para estrellas? ¿Se habrá conseguido un pasaporte de emergencia? ¿O simplemente tuvo que posponer su viaje y lidiar con la burocracia turca? Lo que sí podemos intuir es que, dada su trayectoria profesional y la cantidad de compromisos que tiene, la situación debió resolverse de alguna manera. Las agencias de representación, los equipos de trabajo, están diseñados para manejar este tipo de crisis. Quizás se hizo una gestión express en alguna embajada o consulado, o tal vez se reprogramaron sus vuelos y se hicieron los trámites necesarios para obtener el nuevo pasaporte. La clave está en la agilidad y en la red de apoyo que la rodea. Pero más allá de la resolución, la anécdota en sí misma nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestros planes ante los detalles prácticos. A veces nos enfocamos tanto en el gran objetivo, en el destino, en la meta final, que descuidamos las herramientas esenciales para llegar a él. Y un pasaporte es precisamente eso, una herramienta, un salvoconducto, una llave que abre las puertas al mundo. Si esa llave está caducada, por muy bien que preparemos el viaje, nos quedaremos a las puertas. Y pensando en esto, me vienen a la mente otras situaciones similares. ¿Cuántas veces hemos escuchado de gente que pierde vuelos por llegar tarde al aeropuerto? ¿O por no tener los documentos necesarios para cruzar una frontera? Son esos pequeños fallos logísticos que pueden arruinar días, semanas o incluso oportunidades importantes. La historia de Demet Özdemir, aunque protagonizada por una estrella, es un eco de lo que a cualquiera de nosotros nos podría pasar. Nos pone en su lugar, sintiendo esa punzada de pánico al darnos cuenta de un error que parece tan simple, pero que tiene consecuencias tan grandes. Es un recordatorio de que la vida real, incluso para las personas que vemos en la pantalla, está llena de matices y de desafíos. Ahora, si ustedes han vivido alguna experiencia similar, ya sea en un aeropuerto, en un trámite importante o con algún documento, me encantaría que lo compartieran con nosotros en los comentarios. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué aprendieron? Sus experiencias son valiosísimas y nos enriquecen a todos. Para ir cerrando, quiero reiterar el mensaje principal, la importancia de estar atentos a esos detalles prácticos que a veces damos por sentados. Un pasaporte, una visa, un boleto aéreo, una reserva de hotel. Son las piezas del rompecabezas que nos permiten disfrutar de nuestros viajes y cumplir nuestros objetivos. Y cuando alguna de esas piezas falla, puede generar una cadena de problemas. La anécdota de Demet Özdemir en el aeropuerto con su pasaporte caducado es un episodio que, aunque pudo haber sido estresante para ella, también nos ha servido para recordar algo fundamental. Es una historia que a su manera nos humaniza a las figuras públicas y nos acerca a la realidad de que todos, en algún momento, podemos enfrentar un obstáculo inesperado. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia y que les haya parecido tan interesante como a mí. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes, desentrañando un poquito más los detalles que a veces salen a la luz sobre las vidas de nuestras celebridades favoritas. Y antes de que se vayan, no se olviden de lo que les dije al principio. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o simplemente entretenido, por favor, denle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es un gesto pequeño para ustedes, pero enorme para nosotros. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto mucho más entretenimiento. Hasta la próxima.